El origen de la fe es el tema de hoy. ¿Cómo, dónde y cuándo? Son tres preguntas, hermanos, que podemos hacernos nosotros. El cómo, el dónde y el cuándo. Vamos a retroceder un poquito en el pasado. ¿Cómo fue, hermanos, que yo llegué a los pies de Cristo? ¿Cómo fue, hermanos, que yo pude empezar este camino de fe? Quizás alguien tocó a la puerta de mi casa en algún momento y me llevó esa palabra de vida. Tal vez un amigo o un familiar me habló de Cristo y por eso yo estoy aquí ahora. Puede ser que recibí una invitación para una campaña, para un seminario, para un evento evangelístico. Independientemente, hermanos, de la forma en que usted y yo llegamos a los pies de Cristo, lo más importante es que estamos en Él hoy y que estamos gozándonos en Él hoy y que sufrimos con Cristo, sí, pero estamos con Él y que nos gozamos en Él y que vivimos para Él y que tratamos, hermanos, cada día de hacer su santa voluntad. Eso es lo más importante. Anteriormente, hermanos, cuando nosotros andábamos en el mundo, nosotros desarrollamos una fe. Y usted me dice, hermanos, ¿cómo es que nosotros desarrollamos la fe? Sí. Nada más era de que nos enfermáramos y alguien nos decía, tómese tal medicamento. Íbamos, hermanos, y nos tomamos el medicamento, tiempo nos recuperamos y empezamos a tenerle fe a ese medicamento. Porque sabíamos, hermanos, de que ese nos iba a dar la cura. Pero cuando venimos y hablamos de la fe verdadera, esta fe está a otro nivel. Y solo se logra poniendo los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Solo a través de Cristo, hermanos, ustedes y yo podemos adquirir la fe e incrementarla también. Hagamos un pequeño recordatorio de nuestros orígenes. ¿Por qué decidí yo seguir a Cristo? Esa es la pregunta que podemos hacernos hoy. ¿Será, hermanos, que yo decidí seguir a Cristo porque ya mi vida era un desorden? ¿Porque tal vez había una enfermedad? ¿Será porque tenía la necesidad de refugiarme en Él y no en las cosas materiales de este mundo? ¿Será que decidí seguir a Cristo porque verdaderamente tenía que hacer un cambio radical en mi vida? Pensemos por un momento. El cómo, el dónde. Pensemos, hermanos, en que todo empezó en el momento indicado y no le estoy haciendo propaganda de Santiago. Todo, hermanos, empezó en el momento justo, en el momento indicado y por eso estamos acá. Porque, hermanos, Cristo vio algo en nosotros que ni siquiera nosotros mismos habíamos visto en nuestro ser. Vio algo importante en nosotros que nos permitió estar en su familia espiritual. Y eso es una gran bendición. Señor, aumentame la fe. Esa, hermanos, debe ser la consigna nuestra para este 2026. Pero saben, la fe no es innata, no es espontánea, no surge de la nada, sino que se da, no sé, que se da en respuesta a un mensaje escuchado. Yo quiero que abramos nuestras Biblias allá en la carta a los Romanos.
La fe no es innata, les decía. Es decir, no nace de nosotros mismos. Es algo, hermanos, que se va desarrollando. ¿Y cómo se va a desarrollar? Bueno, vamos a ir al comienzo de todo. Allá en Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué interesante esto. Quiere decir, hermanos, que cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, en algún momento determinado de nuestras vidas, tuvimos que haber escuchado un mensaje para entonces nosotros poder adquirir la fe. Imagínense, hermanos, si esa fe hubiese estado innata en nosotros mismos, no hubiese necesidad de entonces haber escuchado un mensaje. Pero por ende, como no nacimos con fe, sino que esta la adquirimos por haber escuchado un mensaje, es por eso que nosotros necesitamos desarrollarla. Pero también, hermanos, es importante escuchar. Pero es también importante, hermanos, predicar la palabra del Señor. Ahí en Romanos más adelante, perdón, más atrás, en versículo 14, vea lo que nos dice la palabra del Señor. Pongamos mucha atención, hermanos, porque también debemos de hacer el esfuerzo de tener también la meta para este año. Ese propósito, hermanos, de trabajar más para el Señor, de predicar más de su palabra, de calzarnos. Ese calzado especial de ir y predicar la palabra. Y dice ahí en el versículo 13 del capítulo 10, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. Y viene la pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. En otras palabras, este pasaje nos está diciendo, hermanos, que nosotros, la iglesia del Señor, debemos de ir afuera, ir a predicar, ir a llevarles las buenas nuevas, así como en algún momento de nuestras vidas alguien tocó a la puerta, alguien nos invitó a hablar de Cristo, a escuchar de Cristo. Es que, hermanos, no solamente vamos a tener fe al escuchar, sino también al trabajar y al enviar el mensaje. Cuando escuchamos la palabra fe, automáticamente viene a nuestra mente la palabra creer. Hay que creer. Pero para creer hay que oír. Para oír de alguien, para oír a alguien debe predicar. Y para que alguien predique, debe ser enviado. Y esos enviados, esos agentes que tienen que ir a predicar y agentes de cambio, ¿sabe quiénes son? Nosotros. Entonces hemos sido escogidos para ser parte de la familia espiritual, la iglesia, pero también se nos dice, hermanos, que la fe, ¿sin qué? Sin obras, es una fe muerta. No solamente significa que yo voy a creer en Jesucristo, sino también significa que yo voy a trabajar por él. Oír. Ese es el primer paso, hermanos, a la salvación. Debemos oír para
el segundo paso, que es tener fe o creer. Una vez, hermanos, que usted tiene fe y cree, va a llegar al siguiente paso, al tercer paso, que es arrepentirse. Una vez que usted se arrepiente de sus pecados, va al siguiente paso, que es confesar. El último paso de este proceso de la salvación es que es bautizarse. Entonces, es sumamente importante que lo que hicieron con nosotros en algún momento determinado en nuestras vidas, también nosotros lo hagamos con las personas allá afuera. Este es el trabajo de la iglesia. No quedarnos con lo que en algún momento recibimos, sino compartirlo con la humanidad. ¿Cuántas personas en este momento están deseosas de escuchar algo novedoso? Porque allá afuera están acostumbrados a escuchar basura, de escuchar engaños, de escuchar artimañas de los hombres. Y quizá nosotros estuvimos en esos zapatos también, escuchando esto y lo otro, escuchando tal vez música que nos iba a causar una pequeña emoción en algún momento. Pero después, ¿qué? Simplemente quedó en eso, en una pequeña emoción. La gente necesita oír, escuchar, hermanos, el mensaje de Cristo. Por eso allá en Romanos, en el primer capítulo, en el capítulo 1, versículo 17, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. No me arrepiento no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ese evangelio, hermanos, en el cual ustedes y yo en algún momento obedecimos. Porque cuando escuchamos acerca de Cristo, porque cuando escuchamos acerca de su palabra, porque cuando escuchamos acerca de lo novedoso, ahí en ese preciso momento, hermanos, ¡pum!, despertó nuestra inquietud, despertó nuestra fe. En ese momento, hermanos, determinado, cuando decidimos ir a las aguas del bautismo, fue en el momento preciso cuando usted comenzó a desarrollar su fe. Ese fue el origen de su fe. Pero esa fe no es estática. Siempre está en crecimiento. Por eso cada vez que nosotros vamos a la oración, le pedimos al Señor que nos dé fe para seguir adelante. Hermanos, este libro tan precioso que es la Biblia está lleno de fe. Está lleno de hombres y mujeres que creyeron en Cristo, que creyeron en el Señor, que creyeron en Dios. Y fueron hombres que siguieron los preceptos, los mandamientos. Fueron hombres que también tuvieron sus momentos difíciles, sus momentos de angustia. Pero cuando leemos cada pasaje de este sagrado libro, entendemos, hermanos, que nuestra fe como cristianos debe ser aumentada cada día. No debe ser estática, no debe ser algo que está ahí por un momento, sino cada vez más aumentar. Y ese aumento nos ayuda a tener confianza en Él. No solamente, hermanos, en los buenos momentos, sino también en los momentos de dificultad, que es cuando nosotros debemos de poner a prueba nuestra fe. No es en los momentos de bonanza, cuando todo va bien en nuestra vida. En los momentos más difíciles es que esa fe debe estar en acción. Y por eso, hermanos, es que la escritura, esta información tan exquisita, tan eficaz, tan veraz, que está acá en este sagrado libro, es la que nos va a ayudar, hermanos, a ser hombres y mujeres diferentes para este año.
Y cada año debe ser mejor. Este año debo ser mejor que el año pasado, porque mi fe tiene que aumentar. Mi convicción en Cristo tiene que aumentar también. Lo que soy, hermanos, no es porque me tocaron con una varita mágica y ya, ¡pum! Yo me convertí en Walter Brooks. No. Cada uno de nosotros, como mencioné anteriormente, tuvo un origen. Quizá unos hace un año, hace 2 años, hace 30, 40 años. Independientemente el tiempo, su fe comenzó en el momento indicado. La salvación de las personas depende que escuchen las buenas nuevas. Evangelio de Cristo. ¿Y qué es el Evangelio? Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Porque cuando yo obedezco ese Evangelio, hermanos, piensa mi fe. Cuando yo voy a las aguas del bautismo y soy sepultado juntamente con Cristo y salgo de las aguas del bautismo, entonces mi fe comienza en ese momento. Hace 2 semanas atrás, cumplí años, 23 de diciembre. Cuando se me predicó el Evangelio, allá por el año 2000, uno siempre, hermano, está con esa inquietud de cuándo puede uno bautizarse. Lo normal es que en el momento que se le predique, ¡pum!, tiene que ir uno a las aguas del bautismo. Pero uno a veces como persona quiere tardar un poquito las cosas. Me dije yo mismo, el día de mi cumpleaños va a ser ese día que yo me voy a bautizar. ¿Por qué? Porque ese día no se me va a olvidar cuando nací físicamente, tampoco cuando nací espiritual. 46 años vida física y 26 años de vida espiritual. Año 2000, ese fue mi comienzo. Me arrepiento. He pasado, hermanos, como dicen, por donde asustan. Sé que algunos también han vivido. Y le contaba a un hermano una vez los momentos más difíciles en mi vida han sido dentro de la iglesia. Pero también los momentos más felices y más de alegría han sido dentro de la iglesia. Yo quisiera, hermanos, que todo fuera así color de rosa siempre. Cuando leo lo que pasaron mis hermanos en el primer siglo, entiendo, hermanos, que seguir. Y seguir, hermanos, no solo. Seguir con Cristo y con cada uno de ustedes. Porque ustedes, hermanos, van a ser ese bordón que necesito yo cuando caigo. Van a ser esa muleta que necesito yo cuando caigo y necesito caminar. Estoy tal vez agotado, dolido. Y es el mismo sentir también. Yo voy a ser ese bordón, voy a ser esa muleta para mis hermanos y mis hermanas. Eso también es fe. Entendemos, hermanos, que la falta de predicación impide que haya fe en la gente. Es por eso que nuestra misión es de predicar todo el tiempo. ¿Por qué no hay fe en el mundo? Porque nosotros o la iglesia no predica.
Hay un cántico que dice: por los montes, por los valles, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Empezamos el año de lo mejor. De lo mejor, hermanos. Tenemos vida, tenemos esperanza. No hay plata, pero sí, hay vida y hay esperanza. Pero tenemos a Cristo. Y empezamos de lo mejor. ¿Saben por qué, hermanos? Porque de aquí a unas semanas, la iglesia va a comenzar a trabajar. Es más, antes. Las cosas se dan según la voluntad del Señor. El año pasado me llamó un hermano y me dice: hermano Walter, ¿usted cree que la iglesia allá en Ciudad Quesada puede tener una campaña para mediados de enero? Yo sabía cuál era la respuesta, pero dije: voy a ser prudente y voy a decirle a los varones. Sí, hermano, yo le iba a decir de inmediato. Sí, tenía que consultar primero con los varones y con la iglesia, porque yo sabía que iban a decir que sí. Esa es parte de la fe también. Y eso fue a mediados del año pasado. Y vea, hermanos, ya estamos escasos días para esa campaña. Yo creo que es de las primeras campañas que tenemos acá. Me equivoco. Un grupo, hemos tenido seminarios y cosas así, pero campaña, creo que es la primera, si no me equivoco, ¿no? Entonces empezamos bien. Y quién sabe, hermanos, por eso tenemos que estar preparados. Porque no sabemos si en el transcurso de enero a junio, tal vez algún otro grupo quiera tener una campaña aquí con nosotros, algún otro seminario o alguna otra actividad. No sabemos. Pero teniendo fe en el Señor, podemos cumplir todos esos objetivos. Porque la iglesia acá, hermanos, ha trabajado con el afán de proclamar las buenas de Cristo, las buenas nuevas de salvación. Vamos a Santiago. Con esto, hermanos, vamos cerrando ya esta prédica. Santiago me habla acerca de la fe y de las obras. Y dice en el versículo 2 del capítulo 2, perdón, el versículo 26 del capítulo 2. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Quiere decir esto, hermanos, que la fe suya no camina sola. Para que sea una fe efectiva, tiene que haber obras. Y por eso, hermanos, como iglesia, debemos ponernos manos a las obras también. A trabajar por el afán de hacer el trabajo que Cristo empezó hace mucho tiempo, que lo siguieron los apóstoles y que por muchas generaciones, por muchos siglos, hombres y mujeres han venido trabajando hasta llegar hoy al 2026. Nosotros, hermanos, no somos la excepción. Somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia, hermanos, que Él pagó con su sangre. El trabajo nuestro es sumamente importante para el mundo. Muy, pero muy importante. El trabajo que usted haga, hermanos, no es en vano. Si usted piensa que, aunque usted no predica, pero usted limpia, quiere decir que el predicador o la persona que está aquí al frente, el trabajo es más importante, no. Cuando estamos
Y eso es lo que necesito que entiendan. Cuando estamos en la iglesia del Señor, tanto el trabajo suyo como el mío es de gran valor para el Señor. No hay distinción. Aquí, hermanos, lo que al Señor le importa es que su corazón sea entregado a Él y al servicio de su iglesia. Todos somos iguales dentro de la familia del Señor. El Señor los ve a todos de la misma forma, sin importar lo que tengamos o de dónde vengamos. No me importa de dónde tú vengas, si detrás del Calvario tú estás, dice un cántico. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Que el Señor los bendiga hoy, mañana y siempre. Pero la historia no termina acá. Continúa. Sin fe es imposible dar a Dios. Continuará. Sí.